Buenos días. Esta es mi nota para hoy viernes 10 de febrero de 2023 para el periódico virtual Alfa Noticias. Hace unos días el ministro de Justicia, dentro de los muchos titulares que genera el alto gobierno, hacía una manifestación de cierta manera curiosa, pero no por ello menos importante. La referente a que van a sacar de las cárceles y no va a volver a la cárcel nadie que sea acusado de haberse ayuntado, como se decía en los tiempos antiguos, es decir, haber hecho el sexo entre familiares, es decir, entre primos o tíos y sobrinos. Y bueno, pues podríamos seguir, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Lo cierto del caso es que hoy en día es un delito y da cárcel. Debido a esa congestión de las cárceles tan notoria, a esa crisis de la justicia tan aterradora, donde los asesinos inclusive salen aprovechando fechas icónicas luego de haber asesinado personas para ondear sus banderas como guerreros de la paz. Esto sería un problema menor, eso de ayudar, llenar más las cárceles con personas acusadas simplemente de haberse casado entre familiares. Dice el ministro de Justicia con cierta razón que lo de la moral no va siempre con lo legal, es decir, con las leyes, ni las leyes van con la moral. Eso es una realidad de apuño. Eso hace mucho tiempo se conoce desde la fundación del mundo, mucho antes del cristianismo inclusive. Según los códigos antiguos que reposan en museos de Inglaterra. Lo cierto del caso es esto. A ver, el análisis es este. La gente ya no volverá a la cárcel por haber un familiar muy íntimo, haberse acostado con el otro familiar o la otra familiar, o viceversa, como dicen por ahí. Bueno, eso está muy bien. Pero yo solamente me voy a referir a la parte más o menos histórica del asunto y al concepto, el por qué esto ha sido calificado como negativo. Como primera medida, citamos a la Biblia cristiana, que en Levíticos, en el Antiguo Testamento, Dios sanciona fuertemente a quienes se acuesten entre familia, porque lo considera un delito muy grave. Eso es en cuanto a la parte religiosa, llamémoslo así, la parte de los códigos cristianos, la Biblia, el máximo código que es la Biblia. También en diversos gobiernos, estados, desde los tiempos de los romanos, luego en el Renacimiento y a partir de los siglos anteriores, esto no ha sido bien visto. Pero lógicamente lo han sacado muchos países del Código Penal porque realmente no alcanza a estar dentro de esta gravedad por ejemplo, de los que le quitan la vida a los demás. Eso sí está muy claro. Pero lo cierto del caso es que el asunto sí tiene cuestión de fondo, es que no es tan sencillo. Hace muchos años hubo que aplicar normas muy exactas al respecto, porque esto de acostarse entre familiares traía problemas muy graves de salud y de descendencias defectuosas, por problemas de deformaciones físicas y mentales. Un ejemplo muy claro es el de España, ¿no? En su dinastía, de los Austrias, los Habsburgo, que fueron tan famosos hasta el siglo XVII, dueños de España, que los Habsburgo más que todo eran alemanes en España, o descendencia de alemanes, tuvieron graves problemas por esto de esa falta de aplicación de códigos, porque en la realeza española y otras dinastías todavía se piensa que hay gente de sangre azul, es decir, de una sangre distinta a los demás seres humanos. No deja de haber quien lo siga creyendo todavía, ¿eh? Bueno, entonces
para obviar contaminación, entre comillas, se ayuntaban entre ellos mismos. Entonces resultaba pues relaciones muy enojosas, como casi que entre abuelos y nietos, cosas impresionantes, tremendas pues. Esto trajo como resultados problemas gravísimos que han afectado a la corona española hasta nuestros tiempos. El ejemplo más conocido es el de Carlos III, el último de los Habsburgo, quien fue una persona de cara deformada, de nariz puntiaguda que le llegaba hasta el mentón, fue llamado el hechizado, porque tenía actitudes prácticamente paranoicas y de una persona que no estaba en sus cabales, y esto fue debido a haber sido fruto de la unión entre familiares muy cercanos. Esto es uno de los hechos más notorios que hay, pero también lo hay en otras coronas, como fue en la corona inglesa, cuando el rey Jorge sufrió la enfermedad llamada la porfiria, que es una contaminación gravísima de la sangre, y así muchos otros. Es decir, eso de tratar de hacer punto aparte y de ser solamente la misma sangre les trajo el problema tan grave de reciclar, entre comillas, reciclar ellos mismos sus propias deficiencias físicas y psíquicas, lo que ha perjudicado grandemente a la corona. Veamos, por ejemplo, que en los actuales Borbones, que es después de los Habsburgo, o sea, del rey Felipe de España, hay mucha historia sobre esto que se ha denominado, que tiene un nombre técnico, de la endogamia, es decir, el ayuntamiento entre familiares muy íntimos, y esto ha traído problemas muy graves. Al respecto hay libros escritos, algunos de los cuales conocimos, en los cuales médicos muy prestigiosos han analizado casos que ocurrieron en estas dinastías en siglos XVII y XVIII, inclusive el siglo XIX, y debido a que los herederos de estas personas que se tuvieron sexo entre las mismas familias tienen grandes, serias deficiencias que hoy en día están siendo muy conocidas en los estamentos históricos. Bueno, lo cierto del caso es que por algo se prohibió esto, pero ya, de que ahora sí, hablando de que eso sea un delito penal, eso va a salir de ahí, y ya un primo porque casó con una prima no se va a ir para la cárcel. Eso pues parece bueno en esta Colombia, que ya todo está cambiando. Entonces, pero lo que sí es que lo que hizo Dios no se debe torcer. Y desde los tiempos, eso lo recordamos, de tiempos inmemoriales se sancionó estas actitudes y conductas porque no traían nada bueno para la especie humana, y ejemplos muy claros hay de gente que inclusive llegó a dominar el mundo, pero que estaban sumidos en la locura, debido a esto de utilizar la misma sangre como único camino hacia perpetuar su especie. Muy buenos días, les habló Otoniel Parra Arias, Alfa Noticias.